queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 13, el cual consiste en la oración. Es decir, nosotros vamos en esta clase a aprender a reconocer el sujeto, mirar las características, cuáles son sus componentes y cómo se diversifican estos sujetos, dependiendo de su estructura. Y también vamos a hablar del predicado, el cual se puede clasificar en dos modalidades, en dos tipos, según el tipo de verbo, copulativo o predicativo. Pero no te olvides, para poder afianzar bien este tema, nosotros debemos dominar el aspecto semántico de los verbos, es decir, reconocer bien un verbo copulativo o un verbo predicativo. En función a eso, este tema es bastante sencillo, ¿ok? Bien, vamos, adelante. Bien chicos, ahora vamos a revisar nuestros ejercicios. Ponle mucha atención. Pregunta número 1. La oración es la unidad lingüística que posee características fonológicas, sintácticas, semánticas y morfológicas. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye conceptualmente correctos con respecto a la oración. A ver, 1 dice, su estructura sintáctica es solo. A ver, ¿una oración nada más puede ser bimembre? ¿O es que en algunas ocasiones podemos observar oraciones unimembres que también transmiten un mensaje? Lo cierto es que hay dos tipos de oraciones, ¿verdad? Según su estructura, pueden ser bimembres o unimembres. Sin embargo, en el enunciado dice según su estructura sintáctica. Muy bien, según su estructura sintáctica, entonces, debido a la palabra solo, este enunciado sería falso. 2. Posees independencia y significado completo. Correcto, porque cuando analizamos una oración, no lo hacemos en función a otras. Siempre uno analiza una oración por una, ¿verdad? Una a una, y uno le va reconociendo a la primera, por ejemplo, le reconoce su sujeto, su predicado, y en la segunda oración que podamos leer, también reconocemos un sujeto y un predicado. Yo no analizo el sujeto de una oración y luego analizo el sujeto de otra oración. O sea, no están vinculadas las funciones de una oración a otra. Siempre son unidades independientes. Ahora, significado sí, porque justamente el significado es lo que permite entender y mandar mensajes. Entonces la 2 es verdadera. 3. A veces carece de autonomía o independencia. A ver, a veces, según lo que acabamos de decir, no puede carecer de autonomía, pues si es autónoma, entonces puede ser independiente. Este enunciado sería falso. Y la 4 dice presenta entonación y posee autonomía. Lo de autonomía ya lo hemos repetido en los enunciados anteriores. Ahora, entonación, sí. Todas las oraciones, por ejemplo, una oración interrogativa, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Presenta el tono final descendente, ¿correcto? En cambio, si la oración fuera una afirmación, Luis llegará, notamos que el tono final es descendente. Y si hacemos de esto una pregunta, Luis llegará, captamos un mensaje diferente, que consideramos que es una oración interrogativa directa debido a los signos de puntuación y a la forma como se pronuncia en voz alta la oración. Entonces, este enunciado sería verdadero. La clave correcta está en la alternativa B. Pregunta número 2. La estructura de la oración puede ser unimembre o bimembre. La segunda siempre presenta frase verbal con verbo flexionado, pues este concuerda con el sujeto que puede ser tácito. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa donde la estructura de la oración es bimembre. Entonces, vamos a buscar, jóvenes, en estas alternativas, las oraciones que son compuestas por un verbo y que tienen sentido. Un verbo, por cierto, que tiene que estar siempre conjugado, ¿verdad? No nos olvidemos, esto es lo que está enfatizando la afirmación de la pregunta. A comer pescado.
Pescado es un sustantivo y comer es un verboide. Entonces, aquí no tenemos oraciones bimembres. Bailaste muy bien, o sea, yo puedo decir, tú bailaste muy bien. Aquí encontramos un flexivo amalgama. Es oración bimembre, porque el sujeto es tácito igual, pero lo puedo reconocer. Lo más importante de tu oración bimembre es la presencia de este verbo conjugado, el verbo bailar. ¡Qué bello paisaje! Es una oración exclamativa, pero bello y paisaje son adjetivo y sustantivo, no hay verbo. ¿Viajarás mañana? O sea, tú viajarás. El verbo viajar está conjugado, por lo tanto la oración también es bimembre. La número 2 y número 4 serían las oraciones que cumplen con esta clasificación. La clave correcta está en la alternativa D. Pregunta 3. En la oración bimembre, el núcleo de la frase nominal sujeto y el núcleo de la frase verbal predicado concuerdan en número y persona. Claro, a ver, hasta ahí nosotros recordamos algo como lo siguiente, ¿no? Eduardo, por ejemplo, Eduardo maneja. Entonces notamos que el sustantivo Eduardo, que es el núcleo del sujeto, y maneja están ambos en tercera persona y están en número singular. Entonces uno señala que hay concordancia. Y si decimos ellos, el verbo tendría que aparecer en plural. Ellos manejan. El punto es nada más que no debemos distraernos con la complejidad de los sujetos, porque a veces un sujeto tiene varios elementos, ¿verdad? Tiene varios modificadores. Entonces lo único que nosotros debemos recordar, la parte más importante de un sujeto es el núcleo, el sustantivo. Continuemos. Según ello, en el enunciado, el mal de montaña crónico y agudo, comúnmente conocido como soroche o enfermedad de monje, en honor del investigador peruano Carlos Monge Medrano, provoca principalmente cefaleas, mareos, molestias gastrointestinales, sensación de debilidad y fatiga. Muy bien. La concordancia se cumple entre el verbo provoca y el nombre. Muy bien, ya sabemos entonces, según la pregunta, que provoca es el verbo. ¿Qué provoca cefaleas? La respuesta sería el mal de montaña crónico agudo. Aquí viene una coma y luego viene una aclaración en este sujeto, ¿verdad? ¿Dónde acaba la coma? Aquí. Muy bien. Entonces, lo que está entre comas es simplemente una aclaración, una especificación de lo anterior. El mal de montaña crónico y agudo. Pero aquí la palabra más importante es mal, ¿no es cierto? El mal provoca cefaleas. Ahí notamos la concordancia en singular y en tercera persona. El resto son simplemente modificadores de este núcleo. Entonces la clave correcta es la letra C. Pregunta número 4. Científicos peruanos y argentinos descubrieron los restos de un plesiosaurio de 135 millones de años en el Morro Solar, en el distrito de Chorrillos, en Lima. En el texto anterior, el sujeto es estructuralmente. A ver, para hallar sujeto, recuerda, primero hallamos el verbo, descubrieron. Y le podemos hacer una pregunta para ayudarnos a hallar el sujeto siempre con rapidez. ¿Quiénes descubrieron? ¿Quiénes descubrieron los restos? La respuesta está en la frase científicos peruanos y argentinos, ¿no es cierto? Si analizamos la estructura, porque eso nos pide la pregunta, estructuralmente como es el sujeto, el núcleo sería científicos, porque es un nombre. Peruanos es un adjetivo, argentinos es un adjetivo, por lo tanto son modificadores directos que están unidos a través de la conjunción copulativa y. Como podemos ver, este sujeto es expreso porque aparece en la oración,
solamente está conformado por un núcleo, por eso podemos decir que es simple. No presenta modificadores indirectos, entonces señalamos también que es incomplejo. Creo que me voy alineando a la D, ¿no? A la C. Y activo, porque los científicos son aquellos que realizan la acción de descubrir. Por lo tanto, entonces, el sujeto que estamos viendo en el enunciado se ajusta a la alternativa C. ¿Ok? Entonces, repito, expreso porque está en la oración, simple porque tiene únicamente un núcleo, incomplejo porque presenta modificadores directos nada más, no hay modificadores indirectos, no hay MI, y es activo porque los científicos son los que realizan la acción de descubrir, ellos lo ejecutan. Preguntas número 5. De acuerdo a la presencia de uno o varios núcleos en la FN, el sujeto puede ser simple o compuesto. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la opción que incluye sujeto compuesto. Muy bien, eso nos pide la pregunta, sujeto compuesto. ¿Qué debe tener, jóvenes, un sujeto compuesto? Debe por lo menos tener dos núcleos que estén unidos o coordinados a través de alguna conjunción. Las más usaditas de esas conjunciones son las palabras y o la palabra o. ¿Correcto? Entonces hay que ver que estas palabras aparezcan en nuestro sujeto y verificar que estén uniendo los núcleos. 1. Juan, mi primo, recibió muchos regalos. Muy bien, ubicamos al verbo, preguntamos, ¿quién recibió regalos? Juan, mi primo, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que dentro del sujeto tenemos un núcleo, nada más. Por eso decimos que nuestro sujeto es simple. Lo que vemos entre comas se llama aposición y funciona como el MI. Siguiente, 2. Elena, Sofía y Marta son arequipeñas. ¿Quiénes son arequipeñas? Elena, Sofía y Marta. Aquí vemos efectivamente, jóvenes, la palabra y notamos que están unidos a través de una conjunción. Este sujeto sí es compuesto. Número 3. Ya llegaron los alumnos y los profesores. Tenemos el verbo llegaron y le hacemos la pregunta, ¿quiénes ya llegaron? La respuesta es los alumnos y los profesores. Notamos aquí dos sustantivos, ¿verdad?, que están coordinados a través de la palabra y. Entonces, este sujeto también va a ser compuesto. Bien, la última. 4. Los maletines negros y azules son nuevos. Muy bien, entonces, ¿qué son nuevos? Aquí está la respuesta. Los maletines negros y azules. Muy bien, yo veo la palabra ahí, pero el punto es, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el sustantivo? Es la palabra maletines. ¿Te das cuenta? Estos dos adjetivos están unidos, pero no hay dos sustantivos unidos. Aquí tenemos solamente esta palabra, maletines. Por lo tanto, el sujeto también se va a llamar simple. Entonces, nuestra respuesta sería 2 y 3, la alternativa D. Pregunta 6. Lea los siguientes enunciados, identifique los sujetos y escriba a la derecha si son simples, compuestos, incomplejos o complejos. Muy bien, comencemos, chicos, reconociendo los verbos, ¿cierto? Ese árbol será podado mañana. Muy bien, como yo sé que tú eres un alumno ávido, te has dado cuenta inmediatamente que esta es una perífrasis. ¿No es cierto? Muy bien, ser apodado está en voz pasiva, ese verbo está en voz pasiva. Entonces, ¿qué será podado mañana? Ese árbol. Muy bien, es un sujeto y como te das cuenta, es un sujeto por la cantidad de núcleos, yo veo un sustantivo simple, ¿verdad? Y como no vemos MI, solo el MD, que es la palabra S, vamos a decirle incomplejo.
Muy bien, B. Elsa, tu prima, está en el aula. Muy bien, aquí el verbo es copulativo, está, pero no hay atributo. Muy bien, decimos, ¿quién está en el aula? Elsa, tu prima. El núcleo es el sustantivo, el nombre propio, nada más. Lo que está entre comas es el MI, porque sabes que es una posición explicativa, ¿verdad? Entonces el sujeto se llama simple, una palabra importante, es como decir, Elsa está en el aula, ella está en el aula. Y como vemos el MI, que es la posición, es complejo. Miguel y César compraron cuadernos. Muy bien, ubicamos al verbo, preguntamos, ¿quiénes compraron cuadernos? Miguel y César. Muy bien, estos sujetos, ambos sujetos están coordinados con la palabra y, por eso es compuesto, ¿verdad? Muy bien, no vemos aquí MI, no hay ningún modificador, entonces vamos a decirle incomplejo, ya está. Ahora la D. Las calles de la ciudad están limpias. ¿Qué están limpias? Ellas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el sujeto conformado por un núcleo que es calles, por eso decimos sujeto simple, y por la presencia de la frase preposicional, la cual funciona como MI, el sujeto se debe llamar complejo. Pregunta número 7. El predicado es la función que cumple la frase verbal en la oración. Según esta afirmación, lea las siguientes oraciones y marque la alternativa en la que el predicado aparece subrayado correctamente. Muy bien, hay que verificar entonces si lo que estamos viendo en cada una de las oraciones está bien o está incompleto. De repente el sujeto, el predicado, no se ha subrayado totalmente, sino parcialmente. O tal vez se ha subrayado algo que no es predicado. Bien, entonces para empezar nos vamos con los verbos. Mañana los amigos de Enrique irán al cine. Muy bien, ya te diste cuenta que el verbo es irán. Preguntamos, ¿quiénes irán al cine? Los amigos de Enrique. Entonces, mañana irán al cine es el predicado. Aquí faltó añadirle el subrayado a la palabra mañana. Por eso esta alternativa es incorrecta. B. Inés, Juan ha obtenido una medalla de oro. Muy bien, aquí el verbo es la perífrasis, ha obtenido. El sujeto es Juan, ¿verdad? Juan ha obtenido. Inés es el vocativo, a ella le hablamos. Entonces, Inés no es parte de la oración, es un elemento de la comunicación. El sujeto es Juan y lo que vemos subrayado, efectivamente, es todo el predicado. Letra C, Gabriela. ¿Ya redactó José el último informe? Muy bien, Gabriela también es vocativo, igual que el ejemplo anterior. El verbo es redactó. Y la pregunta es, ¿quién ya redactó? Y la respuesta la tenemos en José. José ya redactó. Pero aquí hemos subrayado al sujeto, entonces esta oración está mal subrayada, este predicado. Se ha incluido también al sujeto. En la D, en ese parque, Fausto jugó fulbito ayer. Jugó. ¿Quién jugó? Fausto. Muy bien, esto es el sujeto. Entonces aquí se ha subrayado de forma incompleta. Debió añadirse también la frase en ese parque. Por eso está mal. La clave correcta es la alternativa B. 8. El predicado es de dos clases, nominal y verbal. El primero presenta verbo copulativo, el segundo verbo predicativo. Según esta consideración, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay predicado nominal. Entonces, si nos están pidiendo predicado nominal, indudablemente nosotros tenemos, jóvenes, que buscar siempre el sujeto. O sea,
No lo des por hecho el sujeto, búscalo, así sea tácito. Luego vamos a verificar la presencia de los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer. Y luego vamos a verificar, muy importante, el complemento atributo. Recuerda que siempre es aquella frase, ¿ok?, pequeña o larga, que va a señalar una característica o estado del sujeto. Número 1 dice, ella es demasiado confiada. Ella es, ¿no es cierto?, verbo ser. Ahora, aquí vemos demasiado confiada, que es una frase adjetiva, porque el núcleo es el adjetivo confiada y denota una característica del sujeto. Entonces la 1 sí es un predicado nominal. En la número 2, el capítulo fue leído por Ana. El verbo es fue leído, o sea, el verbo leer es un verbo pasivo, te diste cuenta, porque el capítulo no lee nada, alguien lo lee y ese alguien es Ana. Entonces, como viene de un verbo predicativo, del verbo leer, fue leído, es leer en pasiva, entonces en esta oración no tenemos predicado nominal, sino es un predicado verbal. Bien, en la número 3 estamos cortando el césped. El verbo es la perífrasis, estamos cortando. Recuerda que cuando tenemos nosotros el verbo estar más un gerundio, ando, endo, yendo, siempre van a constituir una perífrasis. En consecuencia, se entiende en la oración que la perífrasis es el verbo cortar. O sea, este es el verbo del predicado y no es copulativo, ¿verdad? Número 4. Estamos demasiado contentos. En esta oración tenemos el verbo estamos, ¿verdad? Es un verbo copulativo. Y demasiado contentos es igual que el ejemplo anterior, ¿no? Demasiado confiada, demasiado contentos. Entonces ese adjetivo sí cumple la función de complemento atributo. Entonces la clave sería 1 y 4, la D. Pregunta 9. Lea los siguientes enunciados y reconozca el predicado de cada uno de ellos. Luego marque la opción en la que se correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la de la clase de predicado. Pregunta número 1, oración 1. Hemos llegado a tiempo. El verbo de esta oración es hemos llegado, que es una perífrasis. Es como decir llegamos a tiempo. El verbo que ves es llegar, por lo tanto, este es un verbo predicativo, se relaciona con predicado verbal. Fuiste muy sincero, o sea, tú fuiste, verbo ser. Muy sincero es el complemento atributo, por eso se llama predicado nominal. Fui alabado por ellos. Fui alabado es un verbo pasivo, proviene del verbo alabar. Por lo tanto, este predicado sería un predicado verbal. La número 4, he sido socio del club. He sido es una perífrasis, ¿correcto? Que viene del verbo ser. Socio del club es una FN que cumple la función del complemento atributo. Entonces, he sido está en tiempo pasado, ¿verdad? Por lo tanto, es un predicado nominal. La clave correcta sería la alternativa B. El predicado verbal puede presentar complementos del verbo predicativo. Entre estos tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial y el complemento predicativo. Según lo afirmado, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay objeto indirecto y directo respectivamente. A ver, recordemos. Algunos de ustedes han estado haciendo preguntas acerca de cómo reconocer el OD y el OI. Para hallar el objeto indirecto, muchas veces nosotros usamos el método de la pregunta, ¿no es cierto? Decimos a o para quién, porque se entiende que el objeto
indirecto siempre es una persona. Estas preguntas le hacemos al verbo y recuerda que la palabra más usada para reemplazar el objeto indirecto es el pronombre le. Por otra parte, cuando queremos hallar el objeto directo, también podemos preguntar ¿a quién? Y la otra opción es decirle qué es lo que. De esa manera hallamos el objeto directo. Pero hay otras cosas, de hecho, que implican también el objeto directo e indirecto. Este es un mecanismo algo rápido que nos puede ayudar a situarnos en la oración, pero no es determinante. ¿Ok? No es determinante. O sea, hay otros aspectos también en la lógica, en la interpretación de la oración, que me permiten saber que la frase nominal es el objeto directo. Letra A. Mi primo me acompañará al cine. Acompañar es un verbo transitivo. Y ahí le hago la pregunta, ¿a quién acompañará? A mí. Entonces me funciona como objeto directo. ¿A dónde me va a acompañar? Al cine. Esta frase que vemos aquí funciona como el complemento circunstancial del lugar. Entonces la letra A no cumple con la pregunta. Llevaré estas maletas al depósito. El verbo es llevar, es transitivo. Le preguntamos, ¿qué es lo que llevaré? Y la respuesta es estas maletas. Muy bien. ¿A dónde las llevaré? Al depósito. Entonces también tenemos o de y complemento circunstancial de lugar. C. Abordé el automóvil al mediodía. Abordar, verbo transitivo. ¿Qué es lo que abordas? El automóvil. ¿A qué hora se abordó el automóvil? Al mediodía. Entonces tenemos también o de y complemento circunstancial de tiempo, porque eso es lo que expresa el sustantivo. Letra D. Ella nos comunicará la noticia. El verbo es comunicar, transitivo. Le preguntamos, ¿qué es lo que va a comunicar? La noticia. ¿A quién se la va a comunicar? A nosotros. Nos comunicará. Entonces tenemos el oí y luego el OD. La clave correcta es la alternativa D. El predicado verbal es expresado mediante una frase verbal predicativa. En esta, el núcleo es el verbo predicativo, el cual recibe complementos. Lea los siguientes enunciados y correlacione la columna de las frases subrayadas y la de los complementos respectivos. Auxiliamos a ese hombre. Muy bien, el verbo es transitivo y le podemos preguntar, ¿a quién auxiliamos? A ese hombre, ¿verdad? Entonces la 1 es con la letra C. Retornó contenta del viaje. ¿Cómo retornó? Contenta. Muy bien, entonces este verbo es un verbo intransitivo, ¿verdad? ¿Cómo retornó? Contenta. Y contenta es adjetivo. Por eso decimos, funciona como un complemento predicativo. Me dieron un regalo ayer. Entonces, dieron, verbo transitivo. ¿Qué es lo que dieron? Un regalo. Acá está el objeto directo. ¿A quién se lo dieron? A mí. Entonces, el me está funcionando como hoy. Entonces, esa palabra subrayada se relaciona con B. Claro, un regalo también tiene OD, pero no es tu clave, evidentemente, o no lo vas a relacionar con la C, porque no está subrayado, pues estás trabajando solamente con las frases subrayadas. Y en la 4, caminaremos por esta vía, es un complemento circunstancial de lugar. Porque si le preguntamos, ¿por dónde caminaremos? Y la respuesta es por esta vía. Entonces, en la pregunta número 11, damos por clave la alternativa C. Pregunta número 12. La oración debe estar estructurada gramaticalmente con elementos léxicos adecuados, es decir, debe presentar precisión léxica. Lea las siguientes oraciones y sustituya el verbo decir por otro para que haya precisión léxica. Letra A. El hermano de Nicanor dijo un poema. La palabra debe ser
recitó. Letra B, el candidato presidencial dirá un discurso, pronunciará un discurso. Ese hombre dijo insultos en la calle. Ese hombre profirió insultos en la calle. El testigo dijo la verdad ante el juez. El testigo declaró la verdad ante el juez. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido el tema. No se olviden siempre de dar un like a su profesora y de hacer sus consultas y comentarios. En cuanto sea posible, yo les voy a responder. ¿Ok? Les agradezco su comprensión y su atención y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.